a continuar con el mensaje de la palabra de Dios que nos va a traer el pastor José Yam. Hermano, si puedes pasar, por favor. Quizás no sé si algunos de ustedes ya, yo creo que ya le conocen, y para aquellos que no conozcan a mi hermano José, él es pues un misionero allá en la comisaría de San José Tzal y a otras comisarías circundantes. Él tiene la misión de alcanzar a todos los pueblos que están alrededor de esa zona en San José Tzal, y ya lo han hecho en una gran cantidad, ¿verdad?, de comisarías ahí. Siempre que ustedes pues traen algo de donación de ropa, artículos, pues es en estas actividades que ellos hacen evangelísticas donde lo utilizan para poder alcanzar a aquellos de esas comisarías. Y desde el 2012, ¿verdad? Desde el 2012 ya no me equivoqué en el primer servicio, pues ya ahorita ya no. Desde el 2012 están ellos sirviendo allá en la obra en San José Tzal, y pues siempre es un privilegio y un gozo pues que nos acompañes. Entonces, muchas gracias, hermano. Bueno, pues muchas gracias a su pastor que cada año me está invitando, y pues aquí con mucho gusto y para bendición de todos ustedes. Esperemos que sea de edificación, y también gracias por aquellos hermanos que están donando ropa, juguetes, aunque sea de medio uso. Miren, ha sido de gran bendición. El año pasado logramos predicar a muchas personas la palabra de Dios. El último pueblo que visitamos fue Tiquimul, donde llegaron cerca de 200 personas para escuchar el Evangelio, y como unas 35, 40 levantaron la mano para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y también muy pronto vamos a continuar en otro pueblito que se llama Xcocul. Es un pueblito como de 500, 600 personas, pero ahí vamos a tener nuestro próximo evento de regalar ropa, porque ahorita estamos recaudando y gracias a Dios ya hay suficiente para poder compartir esto, y sobre todo para que Dios use como instrumento todo esto para poder compartir el Evangelio a estas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Vamos a iniciar, por favor, con nuestro mensaje en Hechos 1:8, si puede buscar en su Biblia. Yo les quiero compartir, y sobre todo quiero animarles, hermanos, para que nos involucremos en la obra de Dios que el Señor nos ha encomendado a cada iglesia local. Sobre todo ustedes, pues aquí tienen un campo muy grande, aquí Ciudad Cauquel. Recuerdo que en el 2006, cuando estaba a punto de casarme con la hermana Marifer, recuerdo que estábamos buscando casa en el año 2006. Siempre cada año comento eso, no sé si alguien recuerda eso, que llegamos en el 2006 y no había ni una tiendita, no había nada, no había todo lo que tienen hoy en día. Y se veía muy lejano, ¿verdad?, de decir, probablemente va a haber una tiendita de la esquina algún día. Y pues tomamos la decisión de irnos para otro lado a buscar casa en el sur de Mérida. Y pues ya con el día de hoy vemos que es impresionante ya Ciudad Cauquel. Vemos que hay muchísimas etapas, cada vez están construyendo más, ¿verdad? Y ese es más trabajo para ustedes. Así como el pastor Eric les comentaba que nosotros también, pues allá en San José Tzal tenemos 14 comisarías alrededor, y pues de esas 14 comisarías ya otras veces hemos recorrido, pero estamos dando un segundo recorrido, y ahora ya llevamos cuatro comisarías que ya hemos compartido nuevamente el Evangelio y la palabra de Dios. El tema que les quiero compartir se llama ¿Cómo llevar a cabo la misión de la iglesia? ¿Cómo llevar a cabo la misión de la iglesia? Vamos a Hechos 1:8, y en esta tarde ya, ¿verdad?, porque son 12:05, quiero compartir este mensaje para animarle y sobre todo para que vea que todo es posible para Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Recuerden que vivimos tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha perversión. Lamentablemente ha aumentado demasiada la perversión sexual, ha habido problemas, ideologías, situaciones que como que van cerrando cada vez más el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a escuchar ideologías, nuevas ideas. Hasta lamentablemente nosotros como iglesia a veces corremos peligro de seguir estas nuevas ideologías, las ideologías de género, falsas doctrinas, falsos maestros de la palabra de Dios, y todo eso parece que va complicando cada vez más predicar el Evangelio. Parece que es imposible, y algunas veces, les voy a ser sincero, salimos, evangelizamos pueblos completos y no hay respuesta. A veces la gente ya está
confundida ya de tantas denominaciones. Unos creen esta cosa, otros creen la otra, y dicen, pues ya no sé qué creer, ya no sé qué es la verdad. Y es ahí donde parece un trabajo difícil, parece un trabajo imposible, pero en esta mañana yo quiero compartirle sobre cómo llevar a cabo la misión de la iglesia, porque está aquí en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de llevar a cabo la misión de la iglesia, ¿cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? Alcanzar a los perdidos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está muriendo, yendo al infierno. ¿Por qué? Porque nadie les ha compartido, nadie les ha hablado de Cristo. Entonces, hermanos, esta iglesia para eso está, ¿verdad? Aquí en Ciudad Cauquel y nosotros en San José, para eso existimos. ¿Para qué? Para llevar a cabo la misión de nuestras iglesias. Estamos en Hechos 1:8, donde voy a leer, dice aquí la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te pido que por favor guíes en este momento, Señor, toda esta enseñanza. Pongo en tus manos, Padre Santo, este momento que vamos a dedicar para analizar tu santa palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder comprender este mensaje, poder interpretar cada versículo que vamos a analizar. Te pido, Señor, que no permitas que mi boca diga cosas que no estén fuera de tu palabra o que estén lejos de lo que dice tu palabra, sino que pueda decir mi boca lo que dice tu palabra, su interpretación y su aplicación, para que, Señor, mis hermanos de aquí de Ciudad Cauquel, Padre Santo, ellos puedan recibir edificación y sobre todo que muchos de mis hermanos puedan tomar decisiones para poder involucrarse, no solamente dando, sino también participando en las actividades para cumplir la gran misión que has encomendado a esta iglesia local. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Hechos 1:8 nuevamente, una frase que algunas veces en lo personal olvido siempre explicar cuando estamos leyendo Hechos 1:8, porque normalmente hay la tendencia de enfocarnos en la última parte donde dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que era una manera de que nuestro Señor Jesucristo le estaba explicando a los discípulos cómo iban, el orden que debían de llevar para poder evangelizar este mundo, ¿verdad? Porque el punto final es hasta lo último de la tierra. Pero para poder llevar a cabo esta gran misión, necesitamos lo primero que dice, como empieza el versículo 8, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que para poder, hermanos, llevar a cabo esta misión de alcanzar a los perdidos, es importante el Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. Entonces quiero enfocar en esta tarde 4 principios fundamentales sobre el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión de la iglesia. Primero vamos a ver el principio número 1. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo viviría en los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo viviría en los creyentes. Vamos rápidamente, hermanos, al Evangelio de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles esa última noche. En el capítulo 14, versículos 15 y 16, algo importante que mencionó nuestro Señor Jesucristo después de que, de hecho, el capítulo 13 empieza con cuando nuestro Señor Jesucristo le lava sus pies a sus 12 apóstoles. No sé si recuerdan la historia. Luego sigue hablando en el capítulo 14 específicamente. A partir del versículo 15, nuestro Señor Jesucristo está hablando de la obra que el Espíritu Santo iba a realizar en nosotros los creyentes. Mire conmigo, por favor, vamos a ver primero que en este pasaje que vamos a leer, nuestro Señor Jesucristo mencionó que el Espíritu Santo moraría en cada uno de nosotros los creyentes para siempre. Porque es lo que dice. Vamos a buscar esta palabrita clave, sobre todo en el versículo 16, que es la palabra siempre. O sea, que siempre estaría en nosotros el Espíritu Santo. Vea conmigo, por favor,
versos 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces es importante que entendamos que también este consolador, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo referencia al Espíritu Santo, porque lo dice en el siguiente versículo 17. Si puede ver conmigo el 17, luego ya no va a mencionar consolador, ahora va a decir el Espíritu de verdad. ¿Quién es este Espíritu de verdad? Y es con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo primero que este consolador, el Espíritu Santo, estaría en nosotros los creyentes para siempre. Es un ministerio diferente que iba a realizar el Espíritu Santo después de la cruz de Cristo, porque antes de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo venía en el creyente, pero cuando pecaba, abandonaba al creyente. Fue en el caso de Sansón, ¿se acuerdan? El caso de Saúl, y también en el caso del rey David, cuando él cayó en adulterio. De hecho, el Salmo 51, si lo quiere apuntar, porque no hay tiempo para revisarlo, ¿verdad? Porque estamos limitados de tiempo. Pero en el Salmo 51, David menciona, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le estaba orando a Dios. Pero ahora, después de la muerte de Cristo, bueno, antes de que muera Cristo, Él prometió que el Espíritu Santo estaría para siempre en nosotros, los creyentes. Entonces es una enseñanza errónea que el día de hoy alguien les diga, por mucho que se diga maestro de la Biblia, que le diga que el Espíritu Santo se va a ir y le va a abandonar. Ahora, el creyente, nosotros como creyentes podemos hacer dos cosas en contra del Espíritu. Podemos contristarlo o podemos apagarlo. Son dos cosas que podemos hacer. Pero el Espíritu se va a mantener siempre en nosotros para siempre, porque es la promesa del Señor. Por favor, una vez más, el versículo 16, sobre todo la última frase, donde dice, para que esté con vosotros para siempre. Ahí está. No digo el Señor, va a estar con vosotros, pero cuando pequen se va a retirar. No, digo el Señor para siempre. Pero nuevamente, podemos contristarlo o podemos apagarlo. Ahora, hermanos, algo importante también que nos menciona la palabra de Dios del Espíritu Santo. Ya vimos este primer principio que nuestro Señor Jesucristo mencionó, enseñó, que ese Espíritu Santo viviría en nosotros los creyentes, y aquí los que estamos presentes, los que somos creyentes, somos hijos de Dios, hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Usted ya es creyente y es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Cada uno de nosotros tenemos viviendo al Espíritu Santo. Pero vamos a pasar al segundo principio fundamental del Espíritu Santo. Ya vimos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo viviría en los creyentes, pero también el segundo principio nos dice que el apóstol Pablo confirmó lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, que el Espíritu Santo viviría en el creyente y que vive en cada uno de nosotros los creyentes. Vamos a buscar, por favor, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y ahí nos dice la palabra de Dios, hermanos, algo importante, hermanos. Cuando vamos a evangelizar, es cierto, no estamos haciendo cualquier cosa. A veces le estamos hablando a gente que, bueno, no a veces, siempre le estamos hablando a gente que ha sido golpeada por el pecado, por los vicios, las adicciones, la inmoralidad, la pornografía, las perversiones sexuales. Gente que ha sido confundida con falsas religiones, con sectas. Y a veces es difícil, a veces ellos ya están ciscados. A mí me ha tocado mucha gente ciscada que me dice, no, pues es que es lo mismo. Luego aquí empezó a venir a visitarme un pastor y luego me pidió que yo le donara un terreno y le doné el terreno y luego lo agarró, lo vendió, lo dividió en lotes y dijo que iba a hacer su iglesia, pero terminó vendiéndole en lotes, haciendo el negocio de su vida. Y a veces ya cuando me presento, oh, soy pastor, piensan que todos los pastores van a hacer lo mismo. Lamentablemente, me ha tocado hablar con gente así. Me hubiera gustado haber inventado esta historia que le dije, pero es la triste realidad. Sobre todo gente de las comisarías y de los pueblos que tienen terrenos y tienen propiedades
que muchas veces la gente viva, ¿verdad? Ven, investigan y checan, ves, la misma gente a veces de manera ingenua te dice, es que hay unas 10 hectáreas allá, y yo, 10 hectáreas, wow. Y enseguida entra la maldad y la malicia de la gente que está buscando abusar de la confianza de otras personas. Solamente menciono esto, hermanos, porque lamentablemente hay que batallar también con todo esto, con gente estafadora, con gente que hace tranzas, que hace trinquetes y hace un montón de cosas usando el nombre del Señor. Ahora, no estoy diciendo que todos hacen lo mismo. Gloria al Señor por aquellos que están realmente predicando la palabra. Pero solamente le estoy mencionando que esta obra de cumplir la misión, de alcanzar a los perdidos, no podemos hacerlo solos, hermanos. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros, ¿verdad? Porque es lo que estamos confirmando. Vamos a ver qué dice Romanos 8:11. Romanos 8:11, hermanos, en este versículo 11 hay una palabra clave. La palabra clave es mora. Mora. Mire qué dice el versículo 11. Y si el Espíritu, fíjense, Espíritu es con E mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ahí está esta palabra, mora ¿en quiénes? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ahí está otra vez esta palabra, ¿en quién? En vosotros. Y esta palabra mora literalmente significa cuando alguien hace una tiendita para vivir. Quiere decir, hermanos, que si usamos esta palabra mora, está diciendo que el Espíritu ha hecho una tiendita en nosotros para vivir en nosotros. De hecho, hay otro pasaje más importante. Vamos a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Bueno, vamos a leer del 18 al 20. Aunque nos vamos a enfocar con mayor concentración es con el versículo 19. Antes de leer este pasaje, hermanos, necesitamos entender, la iglesia de Corinto estaba en una ciudad que se llamaba Corinto. Y esta ciudad de Corinto era una ciudad totalmente perversa, llena de inmoralidad. Y tenía la mala fama Corinto de tener templos dedicados a la prostitución, donde había rameras, prostitutas, vendiendo su cuerpo y haciendo cosas perversas. Y desgraciadamente había algunos cristianos que andaban en la carne. De hecho, 1 Corintios nos habla de problemas de la carne, que había problemas entre hermanos. Y uno de los problemas que ataca el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto era de que muchos estaban recurriendo a rameras, a prostitutas. Y es ahí cuando Pablo, bajo ese contexto, les dice, mire, ustedes son templo del Espíritu Santo. No puedes compartir tu cuerpo con una ramera, dice, porque es templo del Espíritu. El Señor te ha comprado. Mire conmigo del 18 al 19, por eso menciona específicamente Pablo este pecado de la fornicación. Mire conmigo del 18 al 20, perdón. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Entonces, hermanos, este cuerpo no es de nosotros. Así que si somos cristianos no podemos decir, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Lo voy a tatuar, le voy a poner droga, le voy a poner alcohol, le voy a poner todo lo que yo quiera. No, porque este cuerpo no es de nosotros, ya le pertenece al Señor. Es templo del Espíritu Santo, aunque en este contexto Pablo estaba mencionando de aquellos que fornicaban, que fornicar es sexo sin estar casados. O lo que hoy en día le dicen unión libre, amor libre, amigos con derecho, ¿verdad? Es lo que le dice la gente de hoy en día. Pero sabemos que no es así, es pecado fornicar. No es que sea malo en sí totalmente la sexualidad,
pero sabemos que para Dios, ¿verdad?, dentro de su voluntad es únicamente en el matrimonio, pero es algo que ya los jóvenes de hoy en día del mundo ya no creen en el matrimonio. Y tristemente hasta jóvenes cristianos están siendo arrastrados por esa corriente inmoral. Pero hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros somos templos y somos donde mora el Espíritu Santo. Y que no estamos solos para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Ahora hay una pregunta importante. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Vámonos a Efesios 1:13 y ahí está la respuesta. Sabemos que también estamos batallando con la falsa doctrina. Que muchos les van a preguntar, ¿ya te bautizaron en el Espíritu Santo? ¿Ya recibiste al Espíritu Santo? Y hay un falso ahí bautismo del Espíritu Santo haciendo un montón de confusión y un montón de mentiras. Pero hermanos, cuando hablamos de recibir al Espíritu, la Biblia, este versículo que vamos a leer, y de hecho creo que ustedes lo han visto, los que han tomado doctrinas básica 1, doctrinas básica 2, que es ahí donde se ven las doctrinas fundamentales del Espíritu Santo. De hecho no le estoy diciendo algo nuevo, es algo que ya, eso es de kinder, hablando en una manera ilustrativa del cristianismo, eso del Espíritu Santo y todo eso es de kinder cristiano, que deberíamos de saber ya por automático. Pero bueno, estamos haciendo, nosotros como humanos, a mí pasa conmigo, cuando estaba yo viniendo olvidé tomar una pastilla o a veces olvido mis lentes y a veces nuestra naturaleza humana es siempre tender a olvidar cosas. Entonces, para refrescar la mente, ¿verdad?, por eso les estoy comentando cosas básicas, cosas fundamentales, que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que también recibimos al Espíritu Santo en el momento que tú crees en Jesús. O sea, el día de tu salvación es ese día que usted recibió al Espíritu Santo, que usted fue sellado con el Espíritu Santo. Yo el 15 de septiembre del 2004 recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ese día que recibí a Cristo, ese día fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo lo pienso así, no porque es lo que dice la Biblia. Mire conmigo Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjense, creído en él, está hablando de creer, está hablando de salvación, está hablando de tu fe. Y después, ¿qué sigue después de haber creído en él? ¿Fuisteis qué? Sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y por qué termina diciendo de la promesa? Porque fue una promesa que nuestro Señor Jesucristo dijo, que el Espíritu viviría en nosotros los creyentes. ¿Y sabe qué, hermanos? Podemos hacer la misión, podemos hacerlo, no hay imposible para el Señor. Es cierto, cuesta tiempo, cuesta recursos, sacrificar cosas, sacrificar tal vez no sé, tal vez salir a pasear, que no estoy diciendo que sea malo pasear, pero muchas veces, hermanos, tal vez para venir a evangelizar, ¿verdad? El día de ayer, sábado a las 9 de la mañana, tal vez el sábado es el único día que tal vez tengamos para dormir tarde, tal vez hasta las 10 de la mañana, pero tenemos una misión para cumplir. Y en la carne no vamos a poder lograrlo, porque vamos a pasar, hermanos, al principio número 3. El principio número 1 ya vimos, el Espíritu Santo viviría en los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Acabamos de ver que el apóstol Pablo confirma la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo viviría en el creyente, ¿verdad? Ya vimos los versículos, es muy claro. Hay más, pero estamos limitados de tiempo. Pero vamos a ver el tercer principio. La gran pelea del cristiano entre la carne y el espíritu. La gran pelea del cristiano entre la carne y el espíritu. Hermanos, en el momento que el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros, nuestra carne no se fue, nuestra carne se quedó y está aquí hasta el momento que dejemos este cuerpo. Pero lamento decirle, hermanos, que mientras vivamos en este mundo vamos a estar luchando con nuestra carne, vamos a estar peleando con nuestra carne. Vamos a buscar Gálatas 5, 16 y 17, estamos ahí cerquita. Gálatas 5, 16 y 17 nos habla de esta lucha. Es
como una pelea de perros. Es como una pelea de perros. ¿Cómo es este ejemplo que a veces se usa mucho, verdad? Tengo 2 perritos de 2 meses, la misma raza, nacieron el mismo día, pero a un perrito le doy de comer y al otro perrito no le doy de comer. Y luego los pongo a pelear, ¿quién cree que va a ganar? El que comió, ¿verdad? Porque está alimentado, está nutrido, está bien alimentado y le va a ganar al que no comió. Y entonces es lo que pasa, hermanos, hablando de una manera ilustrativa, que alimentamos más nuestra carne, no leemos la Biblia y viene la tentación y caemos en la tentación y seguimos en la carne y andamos en la carne y no queremos evangelizar, no queremos venir a la iglesia, no queremos discipularnos, no queremos participar en nada. Y si venimos, a veces venimos con una actitud terrible, que apesta, que no queremos que nadie nos diga nada, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, y si las cosas no son como queremos, hermanos, empezamos a hablar mal, empezamos a tener actitudes, hermanos, que no glorifican al Señor y lastiman a otros hermanos, y lastimamos a otros hermanos. ¿Por qué pasa, hermanos? Y nos ha pasado. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de carne. Vamos a ver qué dice, hermanos, porque aquí está esta lucha, aquí está esta batalla, aquí está esta pelea. Mire qué dice 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es ¿contra quién? Contra la carne. ¿Estos se llevan bien? No, dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primero, la recomendación de Pablo, anda en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Que estás pasando tiempo en la palabra, estás pasando tiempo en oración, estás memorizando versículos, estás viniendo fielmente a los servicios en la iglesia, estás participando en los discipulados, estás viniendo a la noche de oración, estás participando en las actividades. Eso tiene que ver con andar en el Espíritu. Pero si solamente te vemos aquí solamente domingo a las 9 o a las 11 y bye bye, nos vemos hasta el otro domingo, y ni mi Biblia agarra, llega lunes, no agarro la Biblia, llega martes, no agarro mi Biblia, o solo leemos la Biblia cuando predica el pastor, le lamento decir que está usted en la carne. Necesitamos tener vida espiritual. Y cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las provocaciones, caemos, peleamos, luchamos. De hecho, hermanos, para entender más sobre la carne, ahí en el versículo 19, 20 y 21, nos habla lo que es la carne. Si usted no entiende todavía qué es la carne, mire el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjense qué interesante, hermanos, que los primeros pecados que menciona de la obra de la carne son pecados que tienen que ver con inmoralidad. Primero menciona el adulterio. ¿Sí sabe qué es adulterio? Alguien casado que tiene que ver con alguien que no es su esposo o su esposa, en el caso del hombre o la mujer. Por ejemplo, yo que soy casado, si tengo que ver con otra mujer que no sea mi esposa, ese es adulterio. Y fornicación, pues es entre personas que no están casadas. La inmundicia y la lascivia tiene que ver con la pornografía. Y hermanos, vivimos en un mundo inmoral, pornográfico. Solo por ir a cargar gasolina, ¿verdad? Siempre van a poner una muchacha, ¿verdad? Que están ofreciéndote aceites o ofreciéndote aromatizantes, o vas a querer comprar un celular, ¿verdad? Y siempre hay muchachas ahí bailando con poca ropa, promoviendo todo. Una pregunta, ¿por qué no ponen una abuelita ahí promocionando un celular? ¿Por qué no ponen una abuelita promocionando un celular? Porque no es atractivo, ¿verdad? Y este mundo está enfocado en promover y promover y promover, ¿verdad? El pecado, la carne, para caer.
Y luego dice el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está hablando, hermanos, esas actitudes que tiene las obras de la carne. Pero a partir del 22, hermanos, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí nos dice, lo primero que es, amor, amor. Después, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ven la diferencia entre un cristiano que anda en la carne y un cristiano que anda en el Espíritu? Un cristiano que está en el Espíritu va a amar. Amo a las almas, vamos a ganarlos para Cristo. Pero el que está andando en la carne, ¿qué me importa? Si se va al infierno es su problema, no es mío. ¿Ven la diferencia entre un cristiano carnal y uno espiritual? Porque a veces también podemos estar involucrados en miles de cosas y ser carnales. No estoy desanimado, ¿verdad? Si alguien está involucrado en todas las actividades, gloria al Señor. Pero todo eso nunca va a recompensar el que yo tenga mi relación con el Señor. Que nos volvamos en religiosos. Y hermanos, tenemos ese terrible problema. Vamos a Santiago 1, 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14. Muchas veces, sobre todo los que estamos casados, pensamos que nuestro peor enemigo es nuestra esposa. Pastores, que si usted conociera a mi esposa, yo le diría, si usted conociera a la mía, no es cierto. No. Muchas veces pensamos, mi hijo, si usted conociese cómo son mis hijos, cómo me frustran, ya me mermaron la paciencia. O cómo son mis padres, ¿verdad? Dicen los muchachos hoy en día, son los exagerados. No me dejan ir al antro, no me dejan ir allá en la fiesta donde va a haber chevas y va a haber alcohol y todo. Exageran mis viejos, ¿por qué no me dejan hacer lo que yo quiero, verdad? Y muchos pensamos que es todos contra todos. Pero en realidad lo que está activando todo eso, hermanos, es nuestra carne. Nuestros deseos de la carne, de querer hacer lo malo, porque el problema está en nosotros, hermanos. Muchos de los problemas matrimoniales que hay son esos, de que siempre están culpando el uno al otro. No es tu culpa, no es la tuya, es tu culpa. Y es un círculo que nunca termina. Cuando en realidad, hermanos, los culpables somos nosotros, nuestra actitud. Que muchas veces no sabemos comprender al otro, a nuestro cónyuge. Mire conmigo, por favor, Santiago 1, 13 y 14. Y vea que ahí está en la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, mire qué dice después, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, nos está diciendo primero que Dios no es el autor de la tentación. ¿Quién es el tentador, hermanos? El diablo, ¿verdad? Él fue el que tentó hasta nuestro mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿Dios puede permitir que seamos tentados? Sí. Pero realmente la tentación, ¿de dónde viene? De nosotros, ¿verdad? Porque mire cómo empieza el 14. Por favor, una vez más el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra concupiscencia significa deseo para hacer el mal o hacer lo prohibido. Y dice que es atraído y seducido. Por eso muchas veces, hermano, no es que uno quiera prohibir cosas, ¿verdad? Pero más bien no pongamos como prohibiciones, como recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago en lo personal? Basándome en los principios de la Biblia. A veces hay personas que salen del alcoholismo, de las drogas, de la inmoralidad. Y a veces siempre preguntan, pastor, entonces es malo que yo vaya a una fiesta donde va a haber ahí tragos, va a haber cerveza, va a haber... Y yo les digo, mira, si tenías ese problema, ten cuidado nada más.
Porque no vaya a ser que estés ahí y como dice la Biblia, ¿verdad? Dice que cada uno de su propia concupiscencia, ¿cómo vas a ser? Atraído y seducido. Entonces, mi recomendación siempre le digo, mira, si tuviste problemas con alcohol, yo te recomiendo que no te metas en un lugar donde estén tomando, porque eso te va a arrastrar y te va a hacer caer y caer y caer y de ahí no vas a salir. Lamentablemente yo conocí a una persona así que le llevamos la palabra, recibió a Cristo y lamentablemente nunca pudo dejar el vicio. Siempre lo iban a buscar sus amigos y salía, les abría, entraban, tomaban y un día así hasta que eso lo mató, lamentablemente. Entonces, hermanos, hay muchos que batallan con eso o batallan con drogas. Y dicen, no, pues son mis amigos. Bueno, aunque ellos se droguen, yo no me voy a drogar. Pero estás ahí. Y como dice la Biblia, vas a ser atraído, vas a ser seducido por ese deseo que hay en tu carne. Entonces, nuevamente, no es como que queramos prohibir o decir, cuidadito que yo te vea en esa fiesta. No. Es tu decisión. Solo que si tú no tomas en serio esto, vas a volver a caer y vas a volver a caer y vas a volver a caer y no vas a terminar nunca con ese vicio. Y lamentablemente por eso muchas veces, hermanos, hay cristianos que todavía están batallando con el alcohol, las drogas y la inmoralidad. Lamentablemente. Hermanos, vamos a pasar al cuarto y último principio. El Espíritu Santo nos da poder para vencer todo obstáculo. Ese es el cuarto principio. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer todo obstáculo. Vámonos a Hechos 1:8. Nuevamente. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, es más, todo el contexto, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ir con su Padre, porque Él es lo que habla el capítulo 1, ¿verdad? De Hechos, del 1 al 8, estaba hablando con sus discípulos, ya habían pasado 40 días que había resucitado nuestro Señor, y uno de los mandamientos que le da a sus discípulos le dice, todavía no se vayan de Jerusalén, esperen porque va a llegar la promesa del Espíritu Santo que les había dicho, ¿verdad? Él les había prometido. Y luego, ¿verdad? En el versículo 8 específicamente el Señor les dice que van a recibir poder. Fíjense en la primera frasecita del versículo 8, cómo empieza esta primera frase, pero recibiréis poder. Ahora esta palabra poder tiene tres significados. Esta palabra poder significa fuerza. Esta palabra poder significa eficacia. Y esta palabra poder significa capacidad. O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo es que ellos iban a recibir capacidad, iban a recibir fuerza, iban a recibir eficacia a través del Espíritu Santo. Porque luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza, ese poder para poder vencer, hermanos, las tentaciones, para vencer todo esto que nos está rodeando y a veces muchos se desaniman y dicen, pues no vale la pena porque hablamos y ha pasado con nosotros, hermanos, a veces nos desanimamos, no le voy a negar, no voy a decir aquí, nunca me he desanimado porque le estaría mintiendo. A veces dedicamos tiempo a una persona, logra recibir a Cristo. Normalmente a veces tardamos 6 meses, 7 meses para dar el paso de ir a la iglesia. Y así como ya pasaron esos 6 meses, podemos llegar y nos dicen, no, ya no queremos. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron. Y ya no volvemos a saber nada de esa persona. Son muy poquitos los que se les da un estudio y luego empiezan a ir a la iglesia local. Y se bautizan y se involucran, son muy poquitos. Y a veces muchos dicen, ¿y pues para qué lo hacemos? ¿Para qué vamos si al final de cuentas la gente va a decir que no? O a veces hacemos eventos, ¿verdad? Como eso de regalar ropa y llega mucha gente y reciben a Cristo supuestamente 50 personas, pero de esas 50 personas nadie llega el domingo. Y decimos, ya, ¿para qué estamos desperdiciando tiempo? ¿Para qué la gente no quiere entender? Ya vamos a dejar que se vaya al infierno entonces. No, hermanos, es cierto, a veces tal vez hay esos pensamientos carnales. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos va a dar el poder para superar. Porque el Señor lo prometió a sus discípulos, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Porque hermanos, eso fue lo que fortaleció a los primeros discípulos para poder predicar la palabra, porque no fue fácil para ellos también. Recuerden que los judíos estaban a la mayoría de los judíos religiosos, recuerden que ellos hasta empezaron a amenazar a los apóstoles y a decirles: no hablen de Cristo, no queremos que hablen de Él, y si hablan de Él les vamos a encarcelar, ¿verdad? Y muchos de ellos, Juan, Pedro, Pablo, los encarcelaban, los pegaban, los estropeaban. Ahora vámonos a 1 Corintios 2, precisamente hablando del apóstol Pablo, hermanos, que se cree que el apóstol Pablo ha sido el más grande misionero de todos los tiempos. El apóstol Pablo. Solamente él, por lo menos, escribió 13 cartas. Casi la mitad del Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo escribió. Fundó muchas iglesias. Él predicaba en muchos lugares. Hasta en la carta a los romanos dice: cuando vaya a España, porque fíjense, y casi llegaba hasta España. Y eso que era muy complicado en ese tiempo, los viajes no era como hoy en día, que te vas al aeropuerto, ¿verdad? Ya estás en 24 horas, un día, ya llegaste a Europa. No, ellos en barco, o se iban en caballo, o caminando. Pero ¿cómo fue posible que el apóstol Pablo ya tenía como objetivo llegar hasta España, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible para un hombre mortal? Porque había algo inmortal en él, ¿verdad? ¿Quién era ese inmortal? El Espíritu Santo. El Señor estaba ahí para poder hacer lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Mire conmigo 1 Corintios 2 del 1 al 5. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarle en ese pasaje? ¿Y por qué le estoy mencionando tanto del apóstol Pablo? Porque este gran misionero, el más grande de todos los tiempos, hasta él tuvo luchas personales, tuvo miedo, tuvo debilidad y tuvo muchas cosas él en contra, que lo único que podía sacarlo adelante era depender del Espíritu Santo. Véanlo conmigo, por favor, estamos aquí en 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire qué dice el 3. Es siempre Pablo que está hablando. ¿Qué dice que tuvo Pablo? Y estuve entre vosotros ¿con qué? Con debilidad y mucho ¿qué? Temor y temblor. Jamás dice Pablo: ay, estoy contento de ir y mira, no tenía miedo. No, está diciendo su humanidad Pablo. Tuve debilidad, tuve temor, tuve temblor. Pero ¿cómo superó todo eso? No dice Pablo: ¿sabes qué? Ya me voy a regresar a mi casa porque mira, estoy muerto de miedo, me tiemblan las piernas, ya mejor me voy para mi casita. No, hermanos, mire que sigue diciendo el versículo del 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Recuerda que Espíritu está en E mayúscula y es el Espíritu Santo. Y poder es esa misma palabra que usó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que recuerde que esta palabra poder significa fuerza, eficacia y capacidad. Era lo que tenía Pablo. Y a pesar del temor que había en él, que se moría de miedo, porque él mismo lo dijo aquí, hermanos. Mucho temor y temblor. Vamos a leer el 5 también, hermanos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Entonces, hermanos, es cierto. Hasta el día de hoy, aunque usted no me lo crea, cuando toco la puerta de una casa, siempre tengo mucho miedo. Porque no sé qué me va a decir esa persona. No sé si me va a decir: no quiero oírte, no quiero oír nada. Que eso es lo que mayormente estoy pensando que van a decir. Pero hermanos, hasta el día de hoy, 12 años que estoy tocando puertas. Y hasta el día de hoy, hermanos, sigo teniendo miedo.
de que no sé con qué actitud nos va a recibir la gente, o si nos van a recibir. Porque hermanos, humanamente es algo imposible para nosotros. Pero en el camino de Dios, a través de su Espíritu, es posible. Y lo está diciendo un gran hombre de Dios. Él lo reconoció. Tuve temor, tuve debilidad, pero ¿sabes qué? Fue con el Espíritu y con el poder de Dios. Y hermanos, así vamos a poder llevar a cabo la misión de esta iglesia, que es alcanzar a los perdidos. Ahora, hermanos, 2 versículos más. Vamos a Hechos 4:8, por favor. Hechos 4:8. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Este Pedro siempre quiere sobresalir. Es el clásico cristiano que quiere sobresalir más que otros. Recuerden que un día cuando estaban en la barca, ¿verdad? Vieron al Señor venir caminando en el mar, ¿verdad? Y Pedro dijo: Señor, di que yo vaya contigo para que yo camine y vaya hacia ti, ¿verdad? Y empezó a caminar, ¿verdad? El Señor le dijo: ven, Pedro. Y empezó a caminar Pedro, ¿verdad? Y de repente le dice que sintió miedo y se empezó a hundir, ¿verdad? Y Señor, sálvame. Y le salvó el Señor, ¿verdad? Y otra ocasión cuando el Señor dijo allí en la última cena: uno me va a traicionar. Y Pedro dijo: yo no te voy a traicionar, voy a morir contigo, Señor. Y Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a traicionar 3 veces, me vas a negar. ¿Verdad? Y todos sabemos que así pasó, ¿verdad? Lo negó 3 veces. Cuando veían a Pedro: oye, tú estabas con él, tú hablas como él. No soy yo, me estás confundiendo. Y otra señora: sí, tú estabas con ellos. No, me están confundiendo, no fui yo. Como aquel que va y te dice: ay, yo te vi en la iglesia bautista Ciudad Carmen. No, me estás confundiendo, no era yo. Te vi con los hermanos, estabas predicando. No era yo, era mi hermano gemelo. ¿Verdad? Y a veces, hermanos, negamos al Señor. Y Pedro lo hizo, lo negó. Pero ¿sabe qué? Después, cuando el Señor prometió que iba a venir el Espíritu a vivir en ellos, vemos a un Pedro en el libro de los Hechos diferente. Recuerden que Pedro lloró amargamente, se arrepintió, lo perdonó el Señor, lo restauró. Recuerden que el Señor le dijo: Pedro, apacienta a mis ovejas. Le estaba indicando: tú vas a guiar a mis ovejas, tú vas a ser el pastor de ellas. Y recuerde que Pedro, aquí en Hechos 4:8, vemos a Pedro predicando sin temor, sin temblor, sin miedo a que lo encarcelaran. Mire qué dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjense, está hablando del Espíritu Santo todavía. Dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a predicarles Pedro, sin miedo a que lo encarcelaran. Y varias veces lo encarcelaron a Pedro, y le pegaron y lo amenazaron. Pero continuó Pedro. ¿Qué había de diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia en un Pedro que negó al Señor y un Pedro que estaba dispuesto a morir por el Señor realmente? ¿Qué fue lo que hubo de diferente, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que estaba controlando a Pedro, porque cuando la Biblia dice lleno del Espíritu Santo, esta palabra lleno no está indicando que va a recibir más del Espíritu, sino que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu. De hecho, en Efesios 5:18, ahí vamos a terminar, si puede buscar. Efesios 5:18, hermanos, nos habla el apóstol Pablo. Ahora son 2 cosas, son 2 enseñanzas diferentes, ¿eh? No lo confunda, hermanos. Una cosa es la morada del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. La morada es que vive el Espíritu en mí, y todos nosotros como creyentes vive en nosotros el Espíritu. Ahora, la llenura, estamos hablando más de tener una relación más cercana, estrecha, personal con Dios para poder tener la llenura. ¿Sí? No quiere decir que si no eres lleno del Espíritu, no quiere decir que el Espíritu no está en ti. Lo tienes apagado, lo tienes contristado. Y es como estos ventiladores, ¿verdad? Están aquí estos ventiladores, existen. Pero ¿por qué no podemos sentir el aire
de los ventiladores. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo están estos ventiladores? Técnicamente, está apagado, ¿verdad? Y es lo que pasa con mucho cristiano con el Espíritu, lo tienen apagado. En vez de que haya amor, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué es lo que hay? Envidia, celos, rencor, deseos de pleitos. ¿Por qué? Porque estamos siendo controlados por la carne. Entonces, hermanos, esa es una decisión personal. Ustedes no me pueden obligar a ser lleno del Espíritu, yo tampoco le puedo obligar, pero la Biblia nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu. Mire, lo dice aquí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí está. Y menciona eso de no os embriaguéis con vino, no tanto porque hay una falsa doctrina que dice la borrachera del Espíritu, y que están borrachos del Espíritu y tira sillas y hace eso y hace cosas descontroladas. Eso no existe ninguna borrachera del Espíritu. Solo Pablo usó no os embriaguéis, que literalmente significa emborracharse. Está hablando de los efectos que produce en una persona la borrachera. O sea, cuando alguien está borracho, cambia su manera de hablar. Cuando alguien está borracho, bueno, no porque alguien esté borracho acá, pero a un borracho que vean en la calle, normalmente cuando vemos un borrachito en la calle, que a veces es siempre seguro ver un borrachito fin de semana, verá en la calle, ¿qué es lo que hace un borracho? ¿Camina bien o camina mal? Camina mal, ¿verdad? A veces, ¿habla bien o habla mal? Habla mal o empieza a imaginar cosas, empieza a hablar solo. Yo he visto a veces borrachos que están allá hablando solos y digo, ¿con quién está hablando ese señor? No hay nadie. O sea, lo que Pablo está mencionando y está enseñando con embriagarte con el vino y compararlo con la llenura del Espíritu, está nada más haciendo un ejemplo de que así como los efectos de la borrachera produce cambios en una persona, así el Espíritu Santo, cuando uno es controlado por el Espíritu, pues va a haber cambios en la vida de la persona. Lógicamente, no está diciendo que descontroladamente el que está lleno del Espíritu va a tirar cosas o se va a aventar o va a tirar sillas. No está hablando de eso, sino que ya vimos que hay un fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, paciencia, benignidad, bondad. O sea, quiere decir que se va a reflejar en nuestras vidas. Vamos a hablar con bondad, con amor, con paciencia. A eso se refiere, hermanos. Entonces, el punto principal, hermanos, de este mensaje es este. Para poder llevar a cabo la misión de nuestra iglesia, necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y para que el Espíritu controle nuestras vidas, necesitamos tener vida espiritual. Recuerde el ejemplo de los dos perritos. El que tú alimentes más va a vencer al otro. Si tú alimentas más tu carne, ¿qué va a pasar? Le va a ganar a tu naturaleza espiritual. Si tú alimentas más el espíritu, vas a vencer a tu carne. Por eso muchas veces, hermanos, estamos andando en la carne, vivimos en la carne, hacemos cosas carnales, tenemos actitudes carnales. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo vida espiritual. Recuerde que el alimento de nosotros los cristianos es la palabra. No busque. Mateo 4:4 Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, este es nuestro alimento. Y es una tragedia para un creyente que solo lea su Biblia cuando viene al servicio para escuchar la predicación, y cuando llega a su casa, hasta su Biblia lo olvida en la iglesia, lo deja acá, y ¿en qué momento va a leer en su casa la Biblia? Va a decir, ay, pues ya lo dejé en la iglesia, así ya está seguro que el próximo domingo ahí la voy a encontrar, ¿verdad? Pero hermanos, no estamos teniendo vida espiritual de esa manera. Necesitamos tener el poder del Espíritu, y le animo en el amor de Cristo que tenga vida espiritual, tengamos vida espiritual, para poder cumplir y poder hacer la misión que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, mucha gente está golpeada por el pecado. Mucha gente está desilusionada por la religión. Porque mucha gente busca religión, no busca a Dios. Solo quieren un compañerismo, una amistad, pero no quieren comprometerse con el Señor.
Y sabe que hay mucha gente desilusionada con eso, decepcionada. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que ese pastor me robó, es que ese pastor hizo cosas deshonestas, ya no creo en la iglesia, me quedo en mi casa. Y tristemente, hermanos, por todas estas situaciones, da más trabajo evangelizar, nos afecta. Pero ya sabemos que con el poder del Espíritu Santo podremos lograr el objetivo. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje, Señor, y por mis hermanos de aquí de Ciudad Cauquel. Oro por ellos, por el pastor Eric, por Cristi, sus 2 niñas, Señor, y todas las familias que están involucradas, Señor, para que podamos tener la llenura del Espíritu. Y no es que sea algo mágico o algo carismático, sino que sea algo real, bíblico, que nosotros nos alimentemos de tu palabra, tengamos tiempo de oración, que podamos participar en las actividades de la iglesia local, en los discipulados, en los estudios bíblicos y todas las diferentes actividades que se realizan para poder tener contacto con tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia y por el pastor nuevamente, por la invitación que cada año estoy recibiendo de parte de él. Y te pido, Señor, que sigas bendiciendo sus ministerios, porque algo que he visto también en su página, que llevan la palabra a los hospitales, salen en las calles, Señor, y podemos decir, Señor, que esta iglesia está caminando contigo, y tal vez algunos todavía no han tomado la decisión, pero queremos animar a aquellos que todavía no han querido participar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.